Vamos a hablar antes de partidos políticos. Usted se ha puesto a hacer las cuentas, Paola, de más o menos cuántos partidos podrán estarse presentando en las elecciones regionales del próximo mes de octubre. Pues he escuchado, Juan Pablo, los reportes que ustedes han entregado en la mañana aquí en la W y ya se habla hasta casi 40, ¿no? 40 movimientos que están buscando esa personería jurídica para crear, o bueno, no sé cómo se llama la figura. Sí, no, está bien, sí, personería. Para poder pues inscribirse y participar en las elecciones de este año, de octubre de este año. Paola, por los 40 ya pasó. Ya estamos por encima de los 40 y para mí es inevitable recordar, Camila, cómo hace unos años, tal vez 10 o 15 años, yo creo que unos 15 años, se aprobó una reforma política en Colombia. Y Camila se debe acordar. Sí, Camila se debe acordar, por supuesto. Y me acuerdo que esa reforma política tenía como objetivo fortalecer los partidos políticos, hacer que fueran estos pocos partidos, pero muy sólidos, para que además no solamente consolidara un ejercicio democrático en donde los partidos representaran ideas y no personas. Pero ahora lo que estamos viendo son partidos de personas. Entonces, el partido de, no sé, voy a decir cualquier cosa, Andrés Pastrana. El partido de Andrés Pastrana, el partido de Daniel Quintero, el partido... Exacto. Es que vi que Clara López también está buscando la personería de su partido. Está haciendo el trámite para sacar la personería jurídica. Hay demasiados políticos, ya los vamos a mostrar. Pero mira, actualmente hay unos 27 partidos políticos según el Consejo Nacional Electoral. Actualmente. ¿27? Los últimos, sí, 27. Que ya es harto, ¿no? Sí. A los últimos a los cuales les dieron la personería jurídica son a los movimientos, por ejemplo, del exministro Juan Fernando Cristo en Marcha, del presidente del Congreso Roy Barreras, que es la Fuerza de la Paz, también el partido, movimiento del gobernador Carlos Caicedo, Fuerza Ciudadana. Y actualmente hay muchísimas solicitudes para poder otorgar personerías jurídicas y conformar partidos para poder tener financiación estatal y poder avalar a candidatos a cargos de elección popular, como por ejemplo alcaldías, gobernaciones, presidencia de la República. Y justamente vamos a ver en pantalla algunos de los políticos que actualmente están en búsqueda de esa personería jurídica. Por ejemplo, entre los más reconocidos están el movimiento político Independientes, que es cercano pues al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es uno de ellos. También está el de Poder Ciudadano, que es de la senadora Piedad Córdoba. Ella se presentó por el pacto histórico, pero su movimiento está buscando esta personería. También vemos el movimiento político Creemos, que es del ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, a través del cual buscó las firmas para poder lanzarse a la presidencia de la República. Otro movimiento es la Nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana. Él también está buscando esta personería de su movimiento, quiere que sea una fuerza importante de oposición en contra del gobierno actual del presidente Gustavo Petro. Otro movimiento es Todos Somos Colombia, de la senadora Clara López. Actualmente está en búsqueda de esa personería, están ultimando detalles de esa solicitud. Claro, pero miren, Piedad Córdoba también es del pacto histórico, sí. Pero cuando sus movimientos sean partidos políticos, si es que así lo avala el Consejo Nacional Electoral, podrán avalar pues a candidatos. Claro, es que es tener el poder del bolígrafo. Exacto. Entonces decir, yo quiero que Paola sea mi candidata a la alcaldía de Subachoque. Y entonces, pues, le firma. Entonces, si yo pido, quiero el peso movimiento político y capacidad de negociación, Camila. Camila. Es como yo decir, Consejo Nacional Electoral, quiero tener el partido Sigue la W, y lo nombra usted, lo avalo para alguna alcaldía. Gracias, Camila. A Paola para una gobernación, a Mauricio. Bueno, pero en una suposición. Y Camila, ¿qué pasó con el partido del senador Jorge Robledo, el que él había buscado Dignidad, ¿era que se llamaba? Sí, actualmente está, por ejemplo, vemos a una representante a la Cámara que es Jennifer Pedraza, ella es representante por el partido Dignidad. Y el de Ingrid Betancourt también Ese también, sí, Oxígeno Verde. Desde las elecciones pasadas. Exacto, ¿no? Oxígeno Verde, y se acuerda de Salvación Nacional, que fueron como los dos partidos. Exactamente. Y y el nuevo liberalismo. Nuevo liberalismo. Es que yo creo que esos fueron los primeros que entraron en la tendencia, Paola. Sí. Entonces los primeros que entraron fueron las elecciones Nuevo Liberalismo, presidenciales. Movimiento de Liberación Nacional, de Salvación Nacional y el Movimiento Oxígeno Verde. Y ahora, pues como esto marchó,
todos por lo mismo, ¿no? Claro, y es que cuando revivió el nuevo liberalismo, bueno, la personería jurídica, ahí apareció Ingrid Betancourt, el doctor Enrique Gómez a pedir su personería, porque pues son partidos que en el pasado, en el conflicto, en la guerra desaparecieron, entonces ahora ya hay muchos otros que están buscando esa personería jurídica. Y justamente para hablar sobre este panorama y lo que se avecina, hemos invitado a Alejandra Barrios, ella es directora de la Misión de Observación Electoral. Directora, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos en Sigue la W. Pues muchísimas gracias por la invitación, María Camila. Saludos también a Juan Pablo y a Paola. Y pues efectivamente, como ustedes están diciendo, estamos como que en las ferias de las personerías jurídicas. Y yo sí quisiera dar un paso atrás, María Camila, si me lo permites, en esta feria en la que estamos, porque es importante tener claro por qué es tan interesante en este momento que vamos para elecciones locales tener personería jurídica. Y es que la personería jurídica da 3 derechos. El primero de ellos, financiación por parte del Estado para el movimiento político. El segundo, el acceso a medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético del Estado, es decir, tienen radio, televisión gratuito para poder hacer campañas políticas, pero el más importante de todos, el más importante, es que pueden avalar candidatos y candidatas a lo largo de todo el país. Solamente para darnos una idea, en el último proceso de elecciones locales tuvimos 120,000 candidatos y en este momento ya llevamos 754 grupos significativos de ciudadanos recogiendo firmas en todo el país y tenemos 28 partidos políticos con personería jurídica, más los 7, 8 que ustedes están nombrando, pues estaríamos cerca a los 37, 40 organizaciones políticas si el Consejo Nacional Electoral les llegara a dar la personería jurídica. Directora, para muchas personas que están solicitando esa personería, pues es necesario enriquecer la democracia, tener muchos más candidatos, no depender de los partidos tradicionales, pero entonces, ¿por qué para usted no es tan bueno tener más partidos? Bueno, acordémonos de dónde venimos y aquí retomo lo que estaba recordando Calvás. Nosotros después de la Constitución de 1991 tomamos la decisión de disminuir los requisitos para la creación de las organizaciones políticas. Y en el 2002 tuvimos un Congreso de la República que tenía en el Senado 40 organizaciones políticas, en la Cámara de Representantes 63, es decir, estamos hablando de más de 100 organizaciones políticas con representación en el Congreso de la República. Eso no lo organiza nadie. Eso significa que no hay ley de bancadas, significa que es imposible hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas, significa que no tienes partidos políticos robustos con democracia interna. Y se hace la reforma política del 2013. ¿Cómo se busca organizar y tener un número adecuado de organizaciones políticas? Estableciendo unos umbrales. Primero se puso un umbral del 2% y a partir del 2014 del 3%. Es decir, se establece una barrera para que solo las organizaciones políticas con una votación alta, digamos en el 2022 tuvimos un umbral de 509,000 votos, pudieran tener personería jurídica. Pero llega una distorsión. La distorsión viene dada de manera particular por una sentencia de la Corte Constitucional en la que habilita la posibilidad de tener personería jurídica si las organizaciones políticas demuestran que tuvieron hechos de violencia en la década de los 80, de los 90 especialmente, debido al narcotráfico o debido a que fueron amenazadas o aniquiladas como la UP. Esa es una sentencia que se hizo de manera específica para el nuevo liberalismo. Entonces, ahí tenemos una serie de organizaciones como el EPL, el M19, que están argumentando la misma Salvación Nacional, sino Nueva Fuerza Democrática, así lo tuvo Salvación Nacional, que fueron objeto de violencia y que por eso perdieron la representación política. Eso va a estar en discusión con el Consejo Nacional Electoral y hay otras organizaciones políticas que de verdad es muy confusa el argumento de por qué están buscando la personería jurídica y parte de la confusión es porque hoy no tenemos reglamentado ni las coaliciones ni las escisiones. Entonces esto se nos volvió una fiesta donde no hay bancadas, no hay reglas de juego claras y todo el mundo sale a pedir personería jurídica. Alejandra Barrios, directora de la MOE, el carrusel de fotografías
que nos estaba presentando hace un instante Camila, pues ya dice mucho sobre lo que está detrás de esto, y es que ya es el personalismo, es casi que el caudillismo en cada partido. Entonces imagínense, el partido de Clara López, el partido de Piedad Córdoba, el partido de Daniel Quintero, el partido de Andrés Pastrana, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, ¿hasta dónde el Consejo Nacional Electoral tiene forma de organizarlo? O el gran problema es ese, y es que al haberle abierto la puerta al nuevo liberalismo, a Salvación Nacional, a Oxígeno Verde, ya no hay forma de ponerle a eso una talanquera y decir, no, hasta aquí nomás. Al abrir esa puerta es como si se hubiera dejado el grifo abierto y todo lo que quiera entrar por ahí pasará, porque no hay forma de atajarlo. No, sí tiene que poder atajarlo, y tiene que poder atajarlo a partir de unos criterios que sean muy exigentes. Es decir, cuando realmente estamos hablando de organizaciones políticas que debido a la violencia y al impacto de la violencia no pudieron tener éxito electoral, y cuando estamos hablando de organizaciones políticas que no tuvieron éxito electoral, razón por la cual pierden la representación política. Eso de un lado, y estamos hablando ahí, digamos, casi que del M19, EPL, un poco la argumentación de Independientes. En su argumentación señala algo de que estuvieron amenazados en el 2021, que sus dirigentes, pero entonces hay que ser muy estrictos, con unas reglas de análisis histórico muy estrictas de una parte, y de otra parte tener absolutamente claro cuando estamos hablando de decisiones de partidos políticos. Y aquí quiero volver a poner el ejemplo de Independientes. El Movimiento Independientes, el representante de la Cámara y actualmente el senador, se inscribieron por Colombia Humana. Eso significa que no estaríamos hablando de una nueva personería jurídica, sino estaríamos hablando de la escisión de Colombia Humana para que pudiera haber una nueva organización política. Antecedentes tenemos, el de dignidad que ustedes acaban de mencionar, pero eso no está reglamentado. Lo mismo pasaría con Piedad Córdoba, lo mismo estaría pasando con Todos Somos Colombia, de Clara López. Es decir, necesitamos poder tener absolutamente claras, y eso lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral, cuáles son las reglas que tienen que ver por la sentencia de reparación a aquellos partidos que fueron objeto y víctimas de la violencia, y cuando estamos hablando de decisiones y fusiones de organizaciones políticas, y sobre todo, cuáles son las reglas de las coaliciones, porque es que las coaliciones se nos volvió el colador. Entonces uno hace una coalición e inmediatamente argumenta que puede tener personería jurídica. Entonces, ahora, Alejandra Barrios, yo sí quiero plantearle a usted el problemita esencial de esto. Los magistrados del Consejo Electoral, el Consejo Electoral per se. Ay, es que me cuesta hacer esta pregunta porque significa, Paola, Mauricio, Camila, que se pierde la confianza en el sistema. En la institucionalidad. Pero los magistrados del Consejo Electoral, que además recordemos quiénes fueron elegidos ahorita para estar en el Consejo Electoral, ¿no? Los quemados de los partidos políticos en las elecciones del Congreso pasado. Está Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, Altus Vaquero. ¿Son las personas que usted cree sí van a servir de muro de contención? Que sirva de muro de contención. Mira, Juan Pablo, esto es muy grave. Estamos hablando que si se siguen otorgando personerías jurídicas antes de las elecciones de octubre de este año, vamos a tener organizaciones políticas que solamente tienen que expedir un aval a lo largo y ancho del país. Solamente un aval. No tienen militancia, no tienen mecanismos de control, no tienen mecanismos de vigilancia a la financiación de las campañas políticas, no tienen mecanismos democráticos para selección de candidatos. Lo que se vio en el 2003, y por eso se hizo la reforma del 2003, es porque empezamos a ver la venta de avales. Como el partido político pertenece a una persona, un grupo de personas, no tienes mecanismos internos para poder seleccionar de manera adecuada cuáles son los candidatos, entonces empieza la venta de avales, las transacciones, si usted tiene reposición de votos, que además eso ya lo vimos en el último proceso electoral, me tiene que dar un porcentaje de esa reposición de votos, o usted me va a pagar después si queda elegido por haberle dado el aval, y eso sería la entrada directa a la corrupción. Muchísimas organizaciones políticas compitiendo
por un número limitado de cargos, significa que se necesita salir a buscar la plata donde haya y como sea. Y eso no tiene límites en la ilegalidad. Directora, ¿cuál llamado les haría a los congresistas que actualmente son los ponentes de esa reforma política que se va a tramitar en el Congreso de la República, que actualmente se está tramitando, y que se pueda poner ese tate quieto a lo que usted llama una feria de personerías, de solicitudes? Mira, María Camila, está en discusión la reforma política, pero la reforma política no nos está tocando el tema de este colador y feria de avales. Se necesita poder avanzar rápidamente en una propuesta que aborde el tema de creación de organizaciones políticas, que vea el tema de coaliciones. Vean, lo de las coaliciones es gravísimo. Nosotros vamos a poder encontrar coaliciones, por ejemplo, para una alcaldía, para una gobernación, con 28 organizaciones políticas. Imagínense una coalición de 15, 18 organizaciones políticas. ¿A quién le hace control político a eso? ¿A quién representa? ¿Qué es lo que piensan? Es muy complicado. Entonces, una reglamentación de coaliciones, de fusiones, de decisiones, y ahí entrar a establecer unas reglas absolutamente claras y muy fuertes para poder establecer una contención a la sentencia que tiene que ver con entrega de personería jurídica como un mecanismo de reparación, que si bien nosotros estamos de acuerdo, obviamente hay organizaciones políticas como la UPEI, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue claramente silenciada y eliminada de manera sistemática para que perdieran representación política. No se puede abusar de esa figura, y eso necesita unas reglas muy claras, y ojalá las emita el Congreso. Bien, pero entonces hagamos un viaje en el tiempo hacia el año 2003, en donde usted nos dice, mire, la reforma política que se hizo en ese momento para tratar de contener esta cantidad gigantesca que había en su momento de movimientos políticos y de partidos, sobre todo por el tema de la venta de avales, pues fue una reforma que buscaba llegar a encerrarlos mejor, o digamos como acotarlos mejor. 20 años después, imagínense, me falló el cálculo, Camila, me falló el cálculo, yo dije 15, son 20. Cuando ya estamos en 28 y sumando, esa reforma política entonces ya quedó, ya es parte del pasado. Es imposible volvernos a ceñir a esta estrategia que se planteó en su momento, Alejandra, o en realidad, si fuésemos juiciosos, si los políticos y el Consejo Electoral fuera juicioso, podríamos volver a filtrar partidos y quedarnos con un número no solamente que sea manejable y representativo, sino que además en términos reales como partidos políticos representen algo, porque es que, vuelvo yo al tema, o sea, el partido de Piedad, pero ¿cuáles son las ideas de Piedad? Pues solamente Piedad sabe, o el partido de Andrés Pastrana, pero pues él no era conservador, ahora entonces que quiere irse para otro lado. O sea, no, es que ahí es donde uno dice, ya no hay partidos, no hay ideas. ¿Es posible volver a lo que se diseñó en 2003 o ya lo ve muy difícil? No, ya eso no tiene. Y además regresa un avión, Juan Pablo, es decir, más reversa un avión que esto, porque ya se abrió la esclusa, es decir, ya no hay en este momento contención. Nosotros llegamos a tener, y solamente para que vean la diferencia, en el 2018 llegamos a tener 15 organizaciones políticas en la Cámara de Representantes, 12 con personería jurídica en el Senado, 12. Eso es algo razonable, es decir, eso es un arcoíris. En este momento tenemos 19 con personería jurídica en el Senado de la República y 37 organizaciones, 20 partidos políticos en la Cámara de Representantes, un grupo significativo de ciudadanos, y las 16 organizaciones sociales de la CENTREP. Aquí ya no hay contención. Tenemos 19 partidos políticos, e imagínense que de esos 19 partidos políticos que tenemos en el Senado de la República, de los 28 que tienen personería jurídica, solamente 25 tienen representación en el Senado de la República. Y lo que nos hizo el efecto colador fueron las coaliciones. En coalición tienen personería jurídica vía coalición, Colombia Renaciente, Dignidad, El Verde, Oxígeno, En Marcha, ASI, Colombia Humana, ADA, UP, El Polo, MAIS, el Partido Comunista Colombiano, Colombia Justa y Libres y Mira. Mientras que por resultados electorales limpios y puros tienen personería jurídica el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U
el Centro Democrático y Cambio Radical. Entonces, Significa, perdóneme, Alejandra, eso significa que gracias al concepto de coalición, todos estos movimientos o todas estas organizaciones políticas que se crearon por firmas para estas elecciones pasadas, automáticamente quedan con una personería por el mero hecho de estar en una coalición que consiguió un número pues importante de votos. Efectivamente. Por eso hay que reglamentarlo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de las coaliciones? Un objetivo completamente loable. Que podían coaligarse quienes no sumaran más del 15% de los resultados del último proceso electoral. Perfecto. ¿Era para qué? Para organizaciones pequeñas. Pero entonces, inmediatamente, apenas empiezan a hacer grandes coaliciones de organizaciones pequeñas, inmediatamente estas organizaciones empiezan a tener la personería jurídica. Coaligarse no significa que van a trabajar posteriormente en conjunto, no significa que hacen parte de una misma bancada, no significa que tienen que tener el mismo tipo de representación, sino siempre son sus negociaciones sucesivas. A las coaliciones hay que ponerles orden, hay que definir cuánto tiempo se pueden coaligar, hay que volver a ver los porcentajes para poder coaligarse, porque se nos volvió el colador a través del cual no podemos controlar absolutamente nada. Ahora que menciona Alejandra Barrios, Camila, En Marcha. Para seguir nosotros diciendo el partido de En Marcha, eso es Juan Fernando Cristo, ¿no? Sí, señor. Entonces ese es el partido de Juan Fernando Cristo, en donde Juan Fernando Cristo con su bolígrafo dirá, voy a poner candidatos, diga usted Norte de Santander. Mencionaba también... No, pues, de pronto, sí, diga usted el Norte de Santander. Por decir un ejemplo cualquiera. Exactamente, como por decir cualquier lugar del país. No, es que uno escucha este balance que nos hace Alejandra Barrios y... No, pues vuelve al mismo escenario de siempre en este programa, es que uno se quiere morir. Adelante, Camila, por favor. Sí, yo quería preguntarle a la directora, entonces, ¿cómo se puede renovar la política sin caer en esto, en tener personerías, partidos, cientos de organizaciones, los mismos, las mismas? Nosotros sí le pedimos muchísimo juicio al Consejo Nacional Electoral para tener unos criterios absolutamente claros. Digamos, es legítimo tratar de argumentar hasta el extremo de por qué se busca una personería jurídica, pero por eso tenemos un Consejo Nacional Electoral para que diga, usted argumentó con toda la creatividad del mundo, pero eso no significa que usted tenga que tener la personería jurídica. Entonces, ojalá avance en un escenario absolutamente juicioso de revisión de las solicitudes, pero también un llamado al Congreso de la República. Tenemos que entrar nuevamente a revisar el sistema de partidos. Eso no lo hace la actual reforma política. La actual reforma política mantiene el desorden de las coaliciones. Lo que tenemos que entrar a ver es reglas de coaliciones, cuáles son los límites, si hay tiempos, pueden tener o no personería jurídica, quiénes lo pueden tener, qué obligaciones de responsabilidad tienen las coaliciones, porque hoy no hay nada. ¿Eso qué significa? Que facilísimo, hacemos coalición, 10 organizaciones políticas, dueño de ti, dueño de nada, mantenemos personería jurídica y después en las elecciones locales todos salimos a entregar avales sin mayores estándares que se hagan de exigencia a quienes van a ser los candidatos y también sin capacidad de esas nuevas organizaciones políticas de poder verificar quiénes son los candidatos y sobre todo la financiación de esas campañas. Vamos al punto, Camila. ¿Qué representa cada una de esas organizaciones? Una persona. Mire, sí. Yo le quiero hacer dos preguntas rápidas. En términos de ideología, Camila, ¿qué representa el partido o el movimiento de Rodolfo Hernández? Pues ellos dicen que la lucha contra la corrupción, pero, ok, bien. Pero sí. Ya vimos que el ex candidato pues tiene un proceso por presunta corrupción. Sí, claro. Y entonces vuelvo a En Marcha, y no es que yo tenga nada en contra de Juan Fernando Cristo, pero ¿qué representa Juan Fernando Cristo? ¿No era él del Partido Liberal? Exacto. Sí. Y se salió del Partido Liberal, tiene pues una guerra casada con el expresidente César Gaviria. Es que ese es el tema. No sé, quedo yo deprimido. Muy deprimido. Como para acostarme a dormir este fin de semana y no despertar, Paola. Alejandra Barrios, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. No, pues muchísimas gracias, María Camila, Juan Pablo y Paola, muy amables. Ojalá esto sirva de algo, ¿no? Por lo menos para que tomemos conciencia, porque es que... No, y estamos pendientes, ¿no? Porque el Consejo Nacional Electoral tiene que decidir en los próximos meses a quiénes les otorga esa personería o si las niega.
Sí, oiga, me está preguntando Andrew Puerta, Mauricio, que si Dilian Francisca va a sacar un partido llamado Impretix, ¿no? Ella ya tiene el partido de la U, ¿no? Sí, pero de pronto, no, más bien imprime la publicidad ya. Claro. Le hacen la campaña ya, ellos le hacen televisión, ellos le hacen todo. Movimiento Impretix. Vamos a hacer una pausa muy corta y al regresar nos vamos a ir a Pereira para ver si responden o no responden los señores Noreña de la empresa de vigilancia que ayer denunciamos aquí en Sigue la W, que no le paga a los vigilantes, no le paga a los guardas de seguridad, pero eso sí cobra puntualito a los administradores de los conjuntos residenciales. Puntualito. Y también nos iremos a hablar de las curules de paz. Seguimos en política, pero además algo increíble, ¿no, Camila? Las curules de paz que son de víctimas, resulta que las víctimas tienen un pequeño problema, ¿no? Y es que ellos dicen que no tienen comunicación fluida con la directora de la Unidad para las Víctimas, que los tienen olvidados, que no tienen muy buena interlocución. Ya vamos a hablar de ese tema. Una pausa cortica, regresamos, sigue la W.